estoy en Guatemala ahora. Estuve viviendo aquí 5 años, así que bueno, sí, muy compenetrado, muy, pues eh, muy lleno, ¿no? de todo este pasaje chileno y bueno, evidentemente relacionándolo con la historia latinoamericana, ¿no? Con la de Guatemala mismo, que fue en el 54 el primer golpe que desarrolló la CIA. Así que bueno, pues un gusto estar aquí, un gusto realmente a Patricio y a Plinio por poder venir y compartir con nosotros, nosotras. Y bueno, pues para presentarles, bueno, Patricio pues es de aquí, ¿no? Ustedes seguramente muchos lo conocen, es un médico. Estuvo en los años 60, finales de los años 60, en Curanilagua, ahí, digamos, entiendo después de sus estudios aquí en la UDEC. Así que bueno, era un momento de mucha significancia en relación a esa época y bueno, en relación al lugar. Así que bueno, tiene como esa perspectiva, ahí justamente nos va a estar compartiendo algunos de los aspectos pues de las lecturas que hace de ese momento y con la realidad actual. Y bueno, Plinio de Arruda, que es pues, un profesor brasileño de economía de la Unicamps, es asesor de movimientos sociales, ha estado pues, muy involucrado con las dinámicas políticas allá en Brasil. Y bueno, ambos son autores de 2 de los artículos que están en el libro, que bueno, este libro es un compendio, hay artículos, ensayos, testimonios y 4 documentos que bueno, ahí recogen pues, distintos aspectos de cosas que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, un discurso de Schowen para el primer aniversario de la muerte de Luciano Cruz, un escrito de Romaero Marini, ¿no? Que pues, estaba aquí en esos momentos. Concepción fue de hecho como, finalmente parte de esa dinámica política, él vinculado al MIR, pero con esos análisis de la teoría de la dependencia que se hicieron en esos años, ¿no? Y bueno, hay otros 2 documentos, uno también del Frente Revolucionario de Mujeres, que también es un documento histórico. Entonces, bueno, hay justamente como una gran cantidad de información que tiene el libro. Y pues bueno, aquí a 2 de sus autores, digamos aquí le voy a pedir a Patricio que pueda comenzar. Y bueno, pues después para tener un tiempo para diálogo, para preguntas, comentarios. Así que, por favor, Patricio. Buenas tardes, compañero. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar acá y decirle que para mí es muy emocionante estar en Concepción. Aquí empecé a estudiar medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, donde me tocó conocer gente maravillosa que sin duda influyó en todo el futuro de mi vida y en mi opción política en forma muy contundente. Tuve la suerte de ser compañero de curso de gente como Luciano Cruz, dirigente del MIR, como Alejandro Barra, que muere posteriormente combatiendo cuando en una recuperación de dinero del Banco de Peñaflor en Santiago, después de la política del retorno. Y bueno, Arturo Giles, que era un compañero brillante que llegó a la universidad siendo muerte cristiano y rápidamente se transformó en mirista y fue presidente de la Federación de Estudiantes, al igual que Luciano. También tuve la oportunidad de ser compañero de curso de Luis Retamal, que todos lo conocen como el Reta, el viejo Reta, porque los hermanos también se llaman Reta. Así que
y conocer, digamos, porque estaba un año más adelante, a Miguel Enrique y Bautista Fanchowen, que estaban juntos con Tati Allende, de tal manera que era un grupo humano realmente significativo. Y gracias a ello pude yo aclarar mis ideas, de que era todavía bastante ignorante, y poderme hacer militante del MIR, lo que me significó una vida muy plena y llena de felicidad, y a pesar de los problemas que tuvimos que pasar, ¿no? Y dentro, en ese contexto, y lo que está acá fundamentalmente en el libro, en relación a los 50 años del golpe, tiene que ver con la experiencia vivida en un pequeño pueblo que se llama Curanilahue, que le cuento aquí al compañero Plinio, que es un pueblo minero de carbón, que es uno de los pueblos más pobres de Chile o quizás de América Latina. Y cuando llegamos nos encontrábamos con una situación extraordinariamente difícil, donde había una mortalidad infantil, una de las mortalidades infantiles más altas de América Latina registrada. La mortalidad infantil era 205 por 1000. Para que ustedes se hagan una idea, la mortalidad infantil hoy día es de 6 por 1000. Bueno, a nosotros se nos morían 205 niños de cada 1000 niños que nacían al año. En realidad, en Curanilahue nacían 900 niños, pero se nos morían 175 niños todos los años. Y era terrible. Llegué allí siguiendo los pasos de un grupo de médicos militas. Yo les pido perdón, estoy bastante resfriado. Porque vengo ahora justamente de una gira que hice por Curanilahue, Cañete, Tres Álamos, Leu, y tuvimos una actividad bastante intensa, maravillosa en realidad, pero intensa, y no me pude recuperar del resfrío, entonces voy a estar salpicado por la tos. Bueno, y allí en Curanilahue nos juntamos un grupo de profesionales, la mayoría militantes del MIR, que íbamos a hacer no solamente la experiencia profesional, sino que una experiencia política. Y nuestro objetivo fundamental era cómo mejorar la atención médica y cómo podíamos bajar esa tremenda cifra de mortalidad infantil. Y nos dimos cuenta que la única forma de poder hacerlo era con la participación de la totalidad del pueblo. Entonces, hicimos algunas normas. Me acuerdo que yo quedé director del hospital y fijamos algunas normas de inmediato cuando llegamos. Primero cerramos unas salas que estaban de pensionados y que se pagaban, que eran como particulares. Se cerró los pensionados. Segundo, se decidió no cobrar a nadie, ni siquiera a los que tenían dinero. Todos eran atendidos gratuitamente. Tercero, como éramos pocos, no íbamos a atender a las casas, a domicilio, sino que todo el mundo tenía que ir al hospital. Y cuarto, no se rechazaba a nadie, o sea, no había lista de espera. Y se atendía a todo el mundo que llegaba, aunque tuviésemos que terminar a las 12 o a la 1 de la mañana muchas veces para atender la tremenda consulta que se suscitaba. Pero además íbamos a las poblaciones y construíamos comités de salud. Se llegaron a construir alrededor de 45 comités de salud en un pueblo pequeño, y teníamos entonces, en relación con los comités de salud, un control de la población, y la población tenía un control sobre nosotros. Y revisando papeles descubrimos un decreto que venía de la época de Eduardo Frei Montalva, del presidente anterior, que había creado los comités de salud
como comité paritario, donde participaban las organizaciones sociales. Bueno, entonces eso lo tomamos, esa ley, y por supuesto la aplicamos al estilo nuestro, y se construyó realmente con el tiempo una construcción de un verdadero soviet al interior de ese pueblito Curanilahue, con el concepto de que salud era todo, y por lo tanto allí se tenía que estudiar y teníamos que discutir los problemas de la salud. Pues los problemas de la salud era la casa, era el alcantarillado, eran los salarios, eran los accidentes del trabajo, eran toda la vida familiar, etcétera, etcétera. Bueno, al mismo tiempo, como éramos militantes del MIR, hacíamos el trabajo político a nivel de la población. Entonces todo esto se sumó. Y realmente el resultado fue maravilloso, porque si quedaba una chica embarazada, casada o soltera, lo que fuera, inmediatamente los vecinos llegaban al hospital y decían: fulanita está embarazada, entonces tienen que irla a ver o tienen que citarla para el control. De tal manera que llegamos a tener el 100% del control de las embarazadas y el 100% del control de los partos. Con eso ya disminuyó la mortalidad infantil en forma significativa. Pero digamos, después de un año y medio todavía teníamos una cifra muy alta de mortalidad infantil. Y nos dimos cuenta que teníamos un problema que era imposible solucionar, que era la mortalidad de los niños prematuros, es decir, de los niños que nacían antes de los 9 meses o que nacían con un peso menor de 2.500 gramos. Eso es un niño prematuro. Y los niños prematuros se nos morían todos los niños prematuros, porque no teníamos incubadora. Entonces, bueno, ahí con unos maestros mandamos a hacer una incubadora con estos tubos fluorescentes y le poníamos oxígeno, pero no nos daban resultados. Entonces, bueno, cuento esto, digamos, como anécdota, pero es un poco que refleja el modo operando que se tenía. Decidimos ir a hablar con el gerente de NACAR, que era don Carlos Clemente, y le explicamos la situación. Le dijimos que necesitábamos un camión para ir a Santiago, un camión de esos grandes donde se trasladaba el carbón de piedra, ¿no? ¿Y para qué? Dice, pues, no, queremos ir a la central de abastecimiento en Santiago y ir con unos 20 mineros con sus cascos y llegar directamente a la central de abastecimiento y sacar las incubadoras que necesitamos. Le dije yo, como sea. Y así se hizo. Pasó el camión. Bueno, en todo eso nos comunicamos con el ministro de Salud, que era Juan Carlos Concha, que era militante comunista, y él, claro, preocupado, que estos locos que llegaban aquí con los cascos de mineros ya veían que íbamos a hacer una cagada grande en Santiago. ¿Qué hacemos con estos locos? Pero bueno, no atendió bien y abrió las puertas En resumen, nos vinimos con 3 incubadoras, con la incubadora de último modelo que había en ese minuto, que por supuesto iba a ir a un hospital de Santiago, y la trajimos para Curanilahue. Y bueno, además de traer todos los implementos que el hospital necesitaba. Entonces nos transformamos en una potencia médica, porque a pesar de que éramos bastante ignorantes los que trabajábamos allí, porque éramos recién recibidos, pero hacíamos de todo, o sea, operábamos, resolvíamos todos los problemas, y además con todos los medios necesarios, porque teníamos todos los materiales y estábamos bien equipados, lo cual nos llenaba de felicidad. Y eso el pueblo lo sentía como resultado de su actividad, porque eran ellos los que, con su accionar, con su... o sea, en cada comité de salud que formábamos se nombraba un delegado que iba a un comité de salud central. Pero como la salud era todo, entonces invitamos que en ese comité de salud, de todo el pueblito, también participaran los sindicatos, participaran los jubilados, participaran los pensionados, que se llama
participaran los representantes del Rotary Club, que había los representantes del comercio, es decir, tanto, entonces se creó realmente una especie de poder popular, porque allí se discutía todo lo que había que hacer. Y allí entonces se discutía, digamos, por ejemplo, una toma de terreno que hicimos y que hoy día son grandes poblaciones, que son realmente, estuvimos allá y son poblaciones ahora gigantes que tienen un CESFAM, o sea, escuelas y, bueno, y muchas iglesias, por supuesto. Porque en Curanilahue lo que más existe son las iglesias evangélicas. ¿Y para tomar? ¿De iglesia o de iglesia? En la iglesia y para el trago. Bueno, entonces fue una historia muy hermosa y muy vinculado con el conjunto de la población, de todas las edades, ¿no? Y después cuando hicimos las tomas tuvimos más oportunidad de estar más cerca todavía, nos fuimos a vivir a la población y estuvimos ahí, fue una cosa realmente importante. Y ahí me di cuenta de algo que es trascendental, que para mí tiene un mensaje, digamos, en el sentido de por qué somos revolucionarios y por qué seguimos soñando por el socialismo. Yo ahí vi a la gente en medio del barro, con casas que eran chozas, que eran media agua. Pero todos los que estábamos ahí, sin plata, sin casas, sin lujo, éramos felices, tremendamente felices. Porque cada persona que vivía allí se sentía importante, desde los niños hasta los viejos. Todos tenían algo, tenían un rol que cumplir. Todos eran importantes. Y todos trabajaban no pensando en sí mismos, sino que viendo y pensando en el otro, en la necesidad del conjunto. Y ahí entonces surgió, digamos, algo que después lo estudié, lo leí y me hizo mucha razón, digamos. Y es cómo es la importancia del ser humano. Porque si algo nosotros hemos cometido errores en los proyectos socialistas y en todos los proyectos que han fracasado a nivel del mundo, es que se ha dejado de lado el ser humano y confundimos el ser humano con el individualismo del capitalismo. Y son dos cosas diferentes. El ser humano, cuando es ser humano, el individuo como individuo, pasa a ser ser humano cuando forma parte de la comunidad. Cuando el ser humano se enriquece con la comunidad y cuando la comunidad a su vez enriquece a ese ser humano. Y ahí está la simbiosis, y ahí está el proceso revolucionario, que después yo lo entendí teóricamente, digamos, al leer a Che o al leer a otros teóricos revolucionarios, pude darme cuenta de lo que eso significaba, de la importancia de aquello. Y hoy día yo creo que eso, en quizás me refiero más adelante, es uno de los elementos que yo hoy día coloco como central, la necesidad de levantar el individuo como ser humano, pero darle importancia al individuo y darle importancia al ser humano. Bueno, y yo decía aquello, porque yo decía, claro, ahí en esa pobreza, en el barro, éramos felices. Después a mí me tocó partir a Holanda. Mucho tiempo después, yo, caí preso, estuve 2 años preso, salí expulsado del país, etcétera, etcétera. Y llego a Holanda. Y en Holanda lo teníamos todo. Teníamos una buena casa, teníamos vacaciones. Yo tenía la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Europa. Era el exilio dorado, para decirlo de alguna manera. Y me di cuenta de que allí era triste. Pero no yo solamente era triste porque echaba de menos al país, sino que me di cuenta que la sociedad holandesa era triste. Y yo entonces pude comparar esa sociedad holandesa que lo tenía todo, pero tenía tristeza, con esa sociedad del pequeño grupo chileno que no tenía nada, pero tenía la felicidad. ¿Y dónde estaba la diferencia?
en la importancia que cada cual se sentía tener en el proceso histórico, en el desarrollo histórico de la construcción del proyecto revolucionario, que no era proyecto, o sea, del proyecto de futuro, para no ponerle título revolucionario, proyecto de futuro, construcción de sociedad, construcción de futuro, construcción de esperanza, el desarrollo del amor en toda su plenitud, el amor del ser humano que se expande, ese que choca y vuelve y que uno lo recibe como algo, como una caricia que es realmente excepcional. Y eso lo aprendí allí en Curanilahue. Y por eso es mi amor a ese pueblo. Cuando me dicen, ¿de dónde es usted? Yo digo, yo soy de Curanilahue. A pesar de que solamente estuve 4 años, eran 5 los que tenía que estar, pero me cortaron entre medio porque me tomaron preso. Pero allí, cuando caí preso, vi de nuevo la solidaridad y el amor que se expresó. Caí preso yo, cayó preso mi compañera, teníamos 3 niños de 1, 2, 3 años de edad. Los niños quedaron, y gente que no conocíamos, no eran, porque los militantes estaban todos perseguidos, o sea, nuestros amigos estaban todos perseguidos, pero la gente del pueblo los recogió y los cuidó, y los tuvo en su casa. Pero no solamente aquello, un día, estando preso, llega 2 grandes esos canastos que ahora no se ven, unos canastos de mimbre grandes, llenos de pequeñas cosas que iban desde una caja de fósforo, una manzana, lechuga, pedazo de carne, de todo, fideo, azúcar, café. Había sido una colecta del pueblo, pero se notaba por los paquetitos que eran muchos los que habían participado y tenía doble mérito. Era un pueblo pobre y por lo tanto dar algo era un sacrificio para ellos, porque se quitaban la alimentación que en esa época escaseaba para los sectores más pobres para darlo. Pero el mayor mérito era que ellos sabían que corrían un riesgo, porque había una represión terrible y que aquel que estuviera dando beneficio a los que estaban presos, indudablemente podían seguir el mismo camino a los que estaban ayudando. Entonces, por eso, ese agradecimiento que me significa una tremenda lección y que yo la quiero explicitar acá. Y ahí viene la reflexión, digamos, de qué es lo que es el capitalismo como tal. Porque esa experiencia que yo la veo como proceso de construcción hacia el socialismo, era una experiencia de vida. Todos estábamos plenamente vivos. Las 24 horas del día estábamos vivos. Cuando dormíamos soñábamos con lo que íbamos a hacer al otro día. Seguíamos vivos. Estábamos construyendo futuro en lo material, en el aspecto de la educación, en la salud, en la alimentación, en todo. En cambio, el capitalismo es muerte. El capitalismo lleva a la guerra. El capitalismo lleva a la destrucción del hombre. El capitalismo no solo explota al hombre, sino que lo peor es que lo enajena, lo transforma en cosa. Y las cosas las transforma en hombres. Y los actuales capitalistas van más lejos, porque no solamente transforman las cosas en seres humanos o en cosas donde las cosas son más importantes que el ser humano, sino que además hoy día vemos cómo los sectores neoliberales transforman la mentira en verdad. Y cómo transforman la vida en la medida en que está llena de mentiras y de hipocresías. Se vuelven en hipócritas, pero además
escondiendo un tremendo nivel de maldad. Tremenda maldad, porque fueron los mismos que fueron capaces de asesinar, de torturar, de robarse niños y de hacer los crímenes más atroces. Y hoy día quieren ocultar aquello, como que no existe lo que es el negacionismo que se hablaba acá, digamos, que se va a discutir, tengo entendido, en una próxima reunión. Pero eso es de una atrocidad enorme, desconocer algo que no se puede desconocer. Es como tapar el sol con la mano. La historia está, ellos mismos han reconocido sus errores, pero cuando se sienten fuertes ya no reconocen sus errores, los niegan. Y esa es la situación que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Y ante eso, bueno, no me voy a alargar, quiero terminar porque creo que es muy importante escuchar a Plinio, que viene de Brasil. Ante eso, tenemos que levantar un nuevo proyecto, un proyecto transformador. Porque hoy día lo que está pasando es que estamos perdiendo la batalla de las ideas. Pero no solamente a nivel del plano nacional, y eso Plinio a lo mejor nos va a contar algo de Brasil, pero también pasa en Europa y pasa en diferentes países del mundo. Hay una arremetida tremenda de las fuerzas reaccionarias a nivel mundial. Y eso, indudablemente, porque hay un cambio profundo de periodo, no sé cómo llamarlo, de era a nivel mundial, donde se está agotando un sistema de dominación, que es el sistema capitalista en su fase neoliberal. Y los sectores dominantes no tienen todavía un modelo alternativo que reemplace a ese sistema y que le sirva realmente. Lo buscan, pero no lo tienen en su totalidad. Al mismo tiempo, hemos asistido al fracaso del proyecto socialista y tenemos que preguntarnos por qué fracasó ese proyecto socialista. Y hoy día tenemos también el fracaso de los proyectos socialdemócratas o de los proyectos intermedios o medias tintas que llegan hasta cierto camino y que no pueden avanzar más. Y digo no pueden avanzar más, porque a veces conozco que quieren avanzar más y no pueden, pero también no quieren avanzar más. Hay una mezcla en no poder y no querer. Entonces, ante eso es necesario levantar el proyecto, y tiene que ser un proyecto en que apunte a la emancipación de la humanidad, a rescatar al conjunto de la humanidad. Miren qué ambicioso. Pero yo invito a que pensemos en eso, a un nuevo proyecto de liberación de la humanidad. Y para allá apuntemos. Y allí enfilemos filas todos nuevamente. En ese contexto, fuimos ahora en una pequeña gira y estuvimos en Curanilahue, en Cayete, Entre Álamos, en Lebu, y me encontré con la gente, viejo ya, y fue muy emocionante, porque volví a recibir ese cariño fraterno, ese abrazo que dura varios minutos, ese cariño que te dices, quiero sacarme una foto con usted, y uno se siente así, como, ¿por qué conmigo? Como acholado, como avergonzado. Pero al mismo tiempo vi la realidad de que pueblos pobres, sectores pobres, ha entrado
el pensamiento de la reacción. Y son muchos los que se dicen republicanos. Y las organizaciones sociales que están desarrolladas en esos pueblos pequeños son fundamentalmente controladas por la derecha. En todo ese periplo estuvimos acompañados por compañeros comunistas. Y ellos nos decían así, a pesar de siempre ha habido una tiranía entre el MIR y el Partido Comunista, pero ellos decían, oye, realmente estamos preocupados porque la situación acá, nosotros antes controlábamos todas las organizaciones sociales, ahora nada. Todo lo controla la derecha. Entonces tenemos mucha tarea, y especialmente yo me dirijo a los jóvenes que están acá, porque tienen hoy día que asumir esa responsabilidad, porque no estamos ante una cosa coyuntural, sino que estamos ante un asunto estratégico de vida o muerte, y de vida o muerte de un planeta, no solamente de un ser humano o de una nación. Hoy día el capitalismo ha logrado llegar al punto que no solamente destruye nacionalmente o localmente, sino que está a punto de destruir toda una tremenda humanidad. Y a eso tenemos que hacerle frente. Por eso yo quiero felicitar a los compañeros de acá, de la Martí, que siempre han estado activos, presentes, y que levantan el ánimo y no saben lo importante, porque esto se irradia para Santiago y se irradia para muchas partes y se irradia a lo largo del país. Y la organización de ustedes es un foco que nos está alumbrando, y por eso yo quiero darle las gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente, pues justamente con lo que mencionaba al principio, ¿no? de su presencia en Curanilahue, ¿no? Entender, digamos, en ese sentido como las vidas, y desde los testimonios, entiendo, porque recuerdo que es justamente un testimonio lo que comparte en el libro. Y bueno, creo aquí tal vez para mencionar y como sintetizar dos temas fundamentales, como hay una mezcla de lo objetivo y lo subjetivo que involucraba la experiencia que estaba desarrollando Patricio, ¿no? Finalmente lo objetivo en relación a cómo abordar las condiciones materiales desde las cuestiones de salud, pero supongo con el tema de la vivienda, con el tema de la alimentación, etcétera. Pero de ahí la parte subjetiva, ¿no? Yo soy un gran creyente de que justamente una parte fundamental con la cual la derecha digamos que controla mucho tiene que ver con cómo se ha interiorizado eso subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que justamente como entender cómo se construye una subjetividad distinta es un aspecto importante para entender. Voy a dejar ahora a Plinio para pues, que nos comente, y bueno, ahí después para que tengamos un tiempo para dialogar y algunas preguntas si lo consideran. Qué bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Quiero empezar agradeciendo, ¿no?, los organizadores del libro 50 años del golpe, la lucha continúa, que me propiciaron la oportunidad de venir a Chile y de estar aquí en Concepción, que es una ciudad muy famosa por su lucha de hace más de 50 años, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad para agradecer al pueblo chileno que recibió los exilados brasileños. Y yo estoy aquí porque en realidad viví en Chile durante 6 años, porque la lucha de los trabajadores chilenos
hizo que el asilo contra la opresión fuera una realidad. Y montones de brasileños vinieron, muchos de ellos aquí compañeros de Patricio, ¿no? Como Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Marco Aurelio García, Eder Sader, ¿no? Bueno, y muchos otros en Santiago. Entonces es una oportunidad de agradecer a los chilenos por la solidaridad inmensa que tuvieron con los brasileños. Bueno, y también en un momento muy especial, que son los 50 años del golpe, ¿no? Un momento de rendir homenaje a los que lucharon, como Patricio, como Alberto, como Rodrigo y como me imagino muchos otros, a los que sobrevivieron y sobre todo a los que no sobrevivieron, a los cuales nosotros tenemos que honrar su sacrificio y vengar su sacrificio, ¿no? Porque ellos tienen que ser vengados, ¿no? Y también es un momento de reflexión, de buscar comprender, ¿no? Los hechos históricos con la ventaja inmensa de 50 años de distancia, ¿no? Mirar lo que pasó, pero con la gran ventaja de saber lo que ocurrió después. Y es esto lo que yo traté de sintetizar en mi aporte al libro, que yo quiero sintetizarlo en 4 ideas para que hagamos el debate, ¿no? Que es el capítulo sobre las desventuras de la unidad popular y los dilemas de la revolución latinoamericana. Y la primera cosa que yo quiero dejar claro es que la experiencia de la unidad popular, que fue una experiencia en realidad del pueblo chileno, ¿no? Y una experiencia que extrapola las fronteras de Chile. Y yo asistía con mucho interés aquí la exposición del compañero Patricio, que vio el proceso desde un pueblito. Pero es importante entender que esto que pasaba en el pueblito, que pasaba en Chile, en realidad era una experiencia de todo el mundo, que fue mucho más allá de Chile, ¿no? Porque la derrota de la unidad popular tuvo un impacto inmenso sobre toda la izquierda mundial y sobre todo sobre la izquierda latinoamericana. En realidad, cuando nosotros miramos con 50 años, ¿no? En 73 se encierra el ciclo de golpes en América Latina, que empieza en Brasil en 64 y, por así decirlo, termina con Chile. Y este periodo divide la historia en 2 épocas. Antes del ciclo, antes del 73-64, después del 64. Antes, los pueblos latinoamericanos soñaban con la idea de construir un país democrático y soberano, que es todo el esfuerzo de la superación del subdesarrollo, de la industrialización, de la reforma agraria, ¿no? Eran estas reformas que en cada país recibía un contenido. En Brasil nosotros la llamábamos reformas de base, ¿no? De las estructuras. Aquí fue una experiencia que empieza antes de la unidad popular, ¿no? Que empieza en realidad con Frei y que gana volumen en la unidad popular. Esto es un periodo que se encierra, ¿no? Y empieza un otro periodo, que es el periodo de la revolución neoliberal. ¿Y cuál es el proceso de la revolución neoliberal? Es lo que yo voy a llamar aquí de un proceso de reversión neocolonial, el aborto del Estado Nacional burgués con algún contenido democrático, republicano, soberano. Entonces son 2 épocas, ¿no? Y los cambios fueron muy profundos y no fue solo Chile, fue en América Latina entera. O sea, entonces esta es una primera cosa que yo creo que es importante. O sea, la revolución chilena no era solo la revolución chilena, tuvo un impacto, ¿no? Mundial. Segunda cosa que yo quería remarcar
es la idea de la excepcionalidad chilena, que es un mito, la idea que Chile es diferente, ¿no? Esto se vivía mucho, la idea que, y dentro de esta diferencia, la idea que se podría hacer una transición al socialismo con vino tinto y empanada, por la vía pacífica, ¿no? Esto es una idea que contra todo y contra toda la historia se plantó esta idea en Chile, ¿no? Y la realidad, ¿no?, es que era un mito la idea que la burguesía iba a respetar las reglas del juego, que los militares eran constitucionalistas y iban a obedecer la ley, ¿no? Que no eran como los militares brasileños, no eran como los militares argentinos. En realidad, los militares es una parte del poder burgués y tienen como función, en última instancia, garantizar la sobrevivencia del régimen burgués. Y esto que parecía ser muy extraño, ¿no?, al final se manifestó, digamos, una mentira, ¿no? Y después el otro mito que sale en Chile, porque Chile tiene un proceso muy radical, ¿no? Por eso a veces lo que pasa en los otros países, aquí en Chile todo es muy nítido, que es el inverso de esto. La idea que los chilenos, cuando después del golpe, tenían era un lugar natural para el capitalismo, que el neoliberalismo tendría en Chile, digamos, su hábitat ideal. Yo me recuerdo que estaba en Francia y escuché en la radio a un Minami, que, digamos, el renegado, me imagino, ¿no?, que decía en francés, le preguntaban, ¿y por qué Chile lleva a la exposición de Sevilla, creo, un iceberg? Entonces nosotros llevamos un iceberg para decir que Chile, esto era en 91, 2, por ahí, ¿no?, que Chile es diferente de los países latinoamericanos, porque Chile tiene un tiempo temperado, es una sociedad de clima temperado y por eso muy buena para la racionalidad económica. Bueno, lo que se imaginaba que sería una gran, digamos, estrategia del modelo pinochetista y de los chilenos, se ve que no. El neoliberalismo avanzó por todo y no importa si el clima es temperado, tropical, igual avanza y conquista todo. Entonces yo creo que es importante esto, tener la idea que Chile es parte de un todo. La revolución chilena es parte de la revolución latinoamericana, que es parte de la revolución mundial. No hay soluciones individuales. Claro, que empieza en el pueblito, pero el pueblito está dentro de un universo. La tercera cosa que quería compartir para provocar el debate es las causas de la derrota, porque hubo una derrota y nosotros tenemos que comprender la derrota para aprender con los errores y no repetirlos, ¿no? ¿Y cuál es yo leí, ¿no?, el debate de la izquierda chilena sobre por qué perdió la UP, ¿no? Y el senso común es que perdió por problemas tácticos, por problemas operacionales. Y un bando dice, bueno, perdió, los moderados dicen, porque se fue muy rápido. Allende tendría que ser más prudente, no Allende, porque era bien prudente, pero digo, la Unidad Popular tendría que ser más prudente y en última instancia tendría que hacer una tregua cuando vio que la pelea no iba a ganar. Del otro lado hay los que dijeron que no, el error fue exactamente lo contrario, fue porque fue muy despacio. Pero es curioso ver que en el debate de la época nadie cuestionó el programa y la estrategia. Es como si el programa estuviera bien, la estrategia bien, el problema fue operacional en el final, ¿no? Pero yo,
como provocación, creo que el problema es que había una inadecuación de medios y de fines. No una adecuación de medios a fines, de medios y de fines. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido que, primero, ¿cuándo fue la derrota de la UP? Porque el gobierno cae el 11 de septiembre y estamos conmemorando 50 años de la derrota. Pero en verdad el gobierno comienza a caer antes del 11 de septiembre. Y más o menos todos sabían que iba a caer, ¿no? Yo me recuerdo que Jack Chon-chol nos visitó en Estados Unidos unos 2-3 semanas antes del golpe. Y conversando con mi papá, estaba ansioso, decía, yo tengo que volver luego porque va a haber el golpe. Y mi papá quedó muy espantado, pero ¿seguro que va a haber el golpe? No, es seguro, y yo tengo que estar ahí porque no puedo no estar en el golpe. Bueno, o sea, se sabía que iba a haber el golpe. ¿Cuándo se instaura una lógica de golpe? Yo creo que esto pasa cuando hay la revolución que viene de abajo, que brota del pueblo, choca con la lógica de la revolución que viene de arriba, comandada por la Unidad Popular y por Allende. Estas dos revoluciones, la que se hacía de adentro del Estado y la que brota con espontaneidad por abajo, ella provoca un colapso del sistema político chileno. Y la derecha entendió este colapso y cambia la táctica de la lucha de clases, instaura una lucha basada en la guerra civil. Y una vez que se instaura la lógica de la guerra civil, bueno, entonces una lucha de exterminio, uno contra el otro, es un vale todo, y no hay tregua posible. Yo me recuerdo que leyendo Tomás Moyán, que me parece un tremendo intelectual chileno, él dice que, en una frase, él dice, la historia fue muy generosa con Chile, porque no le daba a la Unidad Popular la oportunidad de ganar. Veremos por qué, porque no habían bases reales, ¿no? Pero le daba la posibilidad de retroceder, que sería, digamos, la alianza con la UP, pero con la Democracia Cristiana. Pero esto se imagina que en el medio de una guerra civil uno puede decir, no, desistimos. No, la guerra estaba instaurada, ¿no? Entonces, en realidad, a partir del momento en que el pueblo se alza, se instaura una dinámica de revolución y contrarrevolución. El problema es que la burguesía se preparó y se armó para la contrarrevolución, y los trabajadores estaban despreparados y desarmados. ¿Por qué? ¿No? Entonces yo creo que en realidad la derrota de la Unidad Popular, y es importante, no solo para Chile, para toda América Latina, entender por qué la Unidad Popular fue derrotada, porque la revolución chilena fue vigorosa, fue fuerte, ¿no? Con mucha movilización. Yo creo que en realidad la derrota vino de décadas anteriores, por la manera como se organizó el programa, los partidos, la estrategia de la izquierda socialista chilena, que se fue atrapando, enredando en las instituciones burguesas. Y entonces los trabajadores estaban a décadas convencidos que la democracia chilena era en serio, que los militares iban a respetar, y se prepararon para este cambio y no para una revolución, ¿no?, que pasa necesariamente por la violencia, porque la violencia es la partera de la historia, ¿no? Entonces yo creo que este es otro problema que hay que ver. La Unidad Popular, en realidad, ella
subestimó las dificultades y sobreestimó las posibilidades, ¿no? O sea, ¿cómo que subestimó las dificultades? Imaginando que se podría cambiar por la vía pacífica. Eso fue un equívoco total, que dejó a la clase obrera despreparada. Pero no creo que sea un equívoco de Allende, es un equívoco que viene de antes, que viene de décadas, ¿no? de preparación equivocada. Y superestimó las posibilidades, ¿no? La idea es de que se podría dar el salto del subdesarrollo para el desarrollo en Chile, en toda América Latina, caminando para el golpe. En el patio de Estados Unidos se imaginaba que aquí no, aquí se podría hacer esta excepción y se podría avanzar para el socialismo en un solo país, en Chile, ¿no? Esto es una lectura. ¿Y por qué esto? ¿No? ¿Qué es, para terminar este punto, cuál es el origen de este equívoco de mi punto de vista? Una lectura equivocada de la historia chilena, de las condiciones reales, de la realidad chilena, una ausencia de una teoría revolucionaria calcada en la historia de Chile, en la historia de América Latina, en la historia de las revoluciones de los trabajadores. Entonces, esto es un otro punto que yo creo que tenemos que pensar. Por fin, ¿cuáles son las lecciones de la batalla de Chile? ¿No? Porque en realidad el sueño de una transición pacífica terminó en una carnicería, ¿no? Entonces, la burguesía yo creo que sacó las lecciones, ¿no? Y se organiza como una contrarrevolución permanente, ¿no? La revolución neoliberal provocó cambios profundos en la sociedad chilena y en la sociedad del mundo entero, pero Chile está en esto en la vanguardia, ¿no? Cambios económicos, sociales, culturales, ideológicos profundos, y creó para usar un término de Tomás Mollán, una democracia controlada, pero es la democracia del fin de la historia. Es una democracia que funciona como una democracia restricta a la plutocracia, y que tiene como misión administrar la barbarie. Entonces, lo que se puede es decidir sobre la dosis del veneno, más veneno, digamos con Piñera, menos veneno con Boric, pero veneno. No hay la alternativa de no tener veneno. Bueno, pero esta contrarrevolución permanente no resuelve los problemas, ¿no? Todos los problemas levantados por la revolución chilena permanecen y se profundizan, ¿no? Y transformaron a Chile, como transformaron a toda América Latina y en realidad todo el mundo, en un polvorín, ¿no? Se dice, un polvorín. O sea, la contrarrevolución no elimina la necesidad histórica de la revolución, al contrario, la profundiza, y en esto estamos, que es un poco para llegar donde Patricio empezó, ¿no? Y esta necesidad de cambio se manifiesta en formas de protestas, manifestaciones, insatisfacción, y esto explotó en Chile de una manera espectaculosa en el estallido social, ¿no? De octubre del 2019, ¿no? Y la revolución se fue a la calle. Esta revolución chilena, la necesidad de cambio, el deseo de cambio, fue a la calle y generó una esperanza inmensa, pero en realidad después, para sorpresa total, no logró nada, o no logró cambiar las cosas ahí. La burguesía manejó la crisis
con mucha habilidad y le dio vuelta a la crisis y ahora está con iniciativa política. Y esto pasó en Chile, pasó, ¿no?, muy parecido en Brasil. La idea es que Chile está dentro del conjunto. Claro que no, cada plato tiene la mano de la cocinera o del cocinero, no tiene su tempero propio, pero si los ingredientes son los mismos, siempre va a ser un arroz con porotos, para decir de un plato muy común en Brasil, ¿no? Entonces, hay una distancia muy, muy grande entre la necesidad de cambio y la impotencia para cambiar. Y esto replantea la necesidad de discutir el carácter, las tareas, los desafíos de la revolución. Y con esto yo llego al fin, al cierre. Bertolt Brecht dice: los que luchan pueden perder, pero los que no luchan ya perdieron, ¿no? O sea, y las derrotas de los trabajadores nunca son definitivas, porque los que impulsan a los trabajadores a la lucha es la contradicción, lo que impulsa es la contradicción del capitalismo. Y nosotros estamos viviendo, como bien anticipó Patricio, el capitalismo de la barbarie, porque nosotros vivimos la crisis estructural del capitalismo, el capitalismo en descenso. Eso no quiere decir que el capitalismo va a morir de muerte morida. El capitalismo no muere de muerte morida. El capitalismo muere de muerte matada. Y si no lo matan, él destruye el planeta antes de morir. Entonces, es este el momento en que nosotros estamos. Entonces, es un momento de urgencia. Es un momento donde la necesidad de la revolución se pone de una manera muy, muy dramática, ¿no? Y para esto tenemos que, como dijiste, tenemos que disputar el futuro. En realidad yo creo que nosotros necesitamos, primero, colocar la necesidad de un cambio en el modo de vivir. No es solo un cambio en el modo de producción, hay que haber un cambio en el modo de vivir. El otro día yo leía un documento de la CEPAL, aquí, ¿no?, que lo hacen aquí en Santiago, un documento muy bien hecho, y hablaba entonces de la crisis ambiental, la necesidad de la transición energética. Y yo decía, va bien esto, ¿no? Después decía, los minerios necesarios para la energía sostenible, la escasez de los minerios necesarios para las energías sostenibles, y cómo América Latina tenía en algunos minerios la mitad de los minerios. Y en la misma página ellos decían entonces que este patrón energético es insostenible, hay que ir para otro que es sostenible, pero que también es insostenible porque los minerios son escasos. ¿Y qué es lo que no se discute? La necesidad de un otro patrón de gasto energético. Entonces, en esto estamos y con esto nos encontramos, porque Patricio empezó del micro, ¿no? Pero el micro está en el todo, ¿ya? Y en realidad estamos en la necesidad de cambios urgentes. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer: soplar en la brasa para que el fuego no se apague y para que se ponga en el orden del día la necesidad de una otra sociedad. ¿Qué otra sociedad? Porque ¿qué tenemos para adelante? La barbarie, el fin del mundo, que es la continuidad del capitalismo. ¿Y cuál es la alternativa? Ir para allá del capital, que es el socialismo, el comunismo, una sociedad basada en la igualdad substantiva, ¿no? y en otro modo de relación con el medio ambiente. Yo creo que son estas cosas que fueron banidas del debate por esta cultura del negacionismo. Pero esto es lo que hay que replantear.
La derecha tiene miedo del comunismo y hace un anticomunismo permanente. Bueno, nosotros tenemos que resgatar, meter estas ideas para que esto fecunde en la cabeza, en la conciencia del pueblo. Más o menos esto es lo que planteaba. Gracias. Bueno, hay realmente muy interesantes pues todos los aspectos que explica Plinio, en realidad muy importantes como para generar debate. Tal vez yo para mencionar algunos aspectos, justo por ejemplo mencionar en Lamartine cómo parece que se olvidó lo que había pasado en Brasil con João Goulart, que fuera de que no tenía la misma perspectiva de Allende, sin embargo quiso mover las cosas y no lo dejaron. O justamente lo que había pasado en Guatemala con Arbenz, que quiso mover las cosas y no lo dejaron. Y no podía ser otra cosa distinta en Chile. No podía ser de otro modo. Era imposible que lo fuera. La derecha no se va a suicidar a sí misma. Y hay como toda una serie de aspectos que está comentando Plinio, como creo muy importantes, respecto a pues cosas que se dieron en respecto a las tensiones, ¿no? En ese momento, los límites, en esto que menciona de los fines y los medios, ¿no? Creo en ese sentido muy importante. Y bueno, fuera de encontrar una razón, porque me hace como poco útil como discutir que si eso fue uno o lo otro, es el hecho de entender hacia dónde vamos en ese contexto actual, ¿no? Yo pues vengo de una formación en temas de medio ambiente y también en economía, justamente trato de esto, ¿no? La sostenibilidad del modelo. Y esto que menciona actualmente pues es justamente eso, ¿no? Y tal vez ahí añadiría el tema de que finalmente pues los socialismos, los comunismos, la izquierda en general todavía tiene el problema de cómo seguir viéndose, o mejor dicho, que tiene el problema de que se sigue viéndose en la modernidad y en ese modelo del desarrollo y la construcción de un crecimiento que finalmente, como menciona Plinio, no es posible, pues no es posible eso, no solo como en términos energéticos, sino en muchas otras. Efectivamente este mundo tiene límites. Pero bueno, para dar momento para el debate, tenemos media hora, así que pues yo les invito a que pues puedan comentar, puedan hacer preguntas si lo quieren, podamos discutir, justamente porque tenemos media hora, pues aportaciones cortas. Yo les aviso, voy a interrumpir o comentarles, digamos, que puedan terminar si se están extendiendo mucho. Así que bueno, ahí invitarlas. ¿Querías tú participar? Hola a todos. Qué complejo para mí personalmente hablar y no extenderme porque soy curanilagüina y soy matrona también. Entonces, lo que habló el doctor, ¿no? Me hizo tanto sentido. A mí, el primer currículum que tiré luego de egresar fue en mi pueblo, en el hospital, y no me llamaron nunca. Así que tuve que emigrar a Palena, donde encontré algo muy parecido a lo que usted decía, volver a Curanilagua antiguo. Palena es un pueblo de 1800 habitantes que queda en la Patagonia. Y fue reencontrarme con mi pueblo. Yo vengo de un abuelo, que era mis dos abuelos eran mineros, ¿no? Pero mi abuelo Valle era el más terco, ¿no? El que tenía menos educación, por así decirlo. Entonces, los dos del campo, etcétera, como toda la historia minera ya de Curanilahue. Y ver hoy día mi pueblo tan devastado por las forestales es súper complejo, ¿no? Yo creo como persona. Entonces, mi reflexión va en torno, como matrona, que la di también anteriormente en otra conferencia, va en torno a crear un ambiente para que ese embarazo y para que esa gestación realmente sea deseada y realmente pueda ahorrarse la prematurez, los problemas del alto riesgo obstétrico, etc. Y eso tiene que ver con el derrocamiento del sistema capitalista, evidentemente. Eso, muchas gracias.
Buenas noches. Excelente exposición. Me quedo con lo último que dijo Plinio, que también está relacionado con lo que dijo el doctor Cid, que es que de alguna manera la derecha siempre le teme al comunismo y va a construir todo su relato, su acción por sus intereses de clase en contra del comunismo. Pero también vemos que hay una izquierda que le gusta el capitalismo, si se puede decir así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reactivar o cómo revitalizar la imagen del socialismo, de la alternativa al capitalismo real, que trascienda los foros, los congresos, los debates, las producciones que son importantes, teóricas, sino repensar el socialismo y que sea sentido por el pueblo, por así decirlo, por las clases subalternas, trabajadoras, como una verdadera necesidad histórica? Porque para los que no vivimos esa generación que quizás vivieron ustedes hace 50 años, 60 años, el socialismo se expresaba como una necesidad histórica, como algo posible. Y actualmente yo creo que no solo la generación de jóvenes, que además sufren las crisis, sufren el modelo neoliberal, pero pareciera que hay una disonancia, ¿no? Entre que no se ve una alternativa al totalitarismo del mercado. Eso es mi pregunta. Quería preguntar a Plinio sobre esa cuestión de que el problema no era la adecuación de fines a medios, sino que era la lectura más de largo plazo, del análisis, más o menos así. Fundamentalmente el hecho de que no hay revolución sin violencia, pues que de por sí, dicha de esa forma, pues me quedo de acuerdo, pero el problema es que quería preguntar qué tienes en mente más, o sea, más específico que esto, porque pues si la colocamos en ese periodo histórico, en América Latina, fuera de Chile, casi todos los países, desde la Revolución Cubana hasta la Revolución Nicaragüense, en esos 20 años casi todos los países tenían como foco, los movimientos de izquierda, la idea de la revolución por la lucha armada, por la guerrilla y tal, y pues en muchos de esos países fue derrotada muy rápido, y en los que se extendió por guerras civiles de 20, 30 años y fue derrotada al final. Y en esos 20, 30 años, las revoluciones que se dieron en el mundo, dejando de lado los juicios de valor sobre cuáles regímenes había o no, pero siempre fueron de otra forma, desde la revolución en Irán en el 79, desde la caída de los regímenes de socialismo burocrático en el 91, hasta la caída de Mubarak en 2011, siempre fueron como callejeras, como de otra forma, no de la forma violenta, digamos, que tal vez en esa época se pensaba. Y el único ejemplo con que me quedo de un movimiento guerrillero que tuvo éxito en los últimos años, o cierto éxito, cierto imaginario, es el movimiento kurdo en el norte de Siria, pero es un movimiento que pudo tener ese éxito porque hubo una guerra abierta declarada, no una guerra interna, como guerra, o sea, una guerra, digamos así, oficial. Entonces dejó un vacío de poder en un lugar que fue ocupado. Y entonces, bueno, con todos esos comentarios en la cabeza, me quería como pidieron, inclusive estamos pensando en nuestros países, o sea, lo que hubo en el estallido social aquí, en Brasil en 2013, si había condiciones, yo no me imagino que había condiciones para llevar esa idea de violencia a un nivel más allá, o sea, no me lo imagino prácticamente, pero tal vez sí. Bueno, preguntas dificílimas, porque además tenemos poco tiempo. Pero vamos a la primera del compañero. ¿Quién fue el compañero? ¿Tú? ¿Cómo te llamas, perdón? Juan. Joan. Una consulta de orden. ¿Por qué no conversamos a viva voz y nos escuchamos todos? Mucho mejor. Y apagamos esa mugre que nos sirve. Es verdad. Porque queda más difícil Yo estoy escuchar con hace esto. un largo rato de entender algo, pero no logro entender nada. Entonces,
obligue a hablar frente a eso. Entonces, no hay nada que lo haga. Úsenlo y hablemos. Perfecto, voy a hablar alto y si no escuchan, me dicen. La primera pregunta, si yo entendí bien, yo creo que primero tenemos que hacer una distinción, porque hay izquierda dentro del orden y la izquierda contra el orden. La izquierda dentro del orden, dentro del establishment, es una izquierda que es parte del establishment y que cumple funciones dentro del establishment. Hablo ahora por el PT de Brasil, pero yo creo que los procesos son muy parecidos. La función primero de legitimar el sistema, la función de crear ilusiones, está mal pero va a mejorar por una mágica. La función de desmovilizar el pueblo, desmovilizar a los trabajadores, y la función de impedir el aparecimiento de una izquierda contra el orden. Y ahí vamos al anticomunismo. El anticomunismo es importante. ¿Por qué? Porque si no hay comunismo, no hay futuro. Y si no hay futuro, el juego se da dentro del neoliberalismo, del capitalismo. Y si es dentro del capitalismo, las escojas son malo o menos malo, peor o menos peor. Claro que el menos peor es mejor que el peor, pero son dosis del veneno. Entonces yo creo que estos dos elementos, este anticomunismo militante de la extrema derecha y de la derecha y del establishment, cumple una función importante de cerrar el horizonte de los pueblos. Entonces, la necesidad de cambio tiene que venir junto con una propuesta, con una alternativa, ¿no? Y con eso llegamos al estallido, ¿no? El caso chileno a mí me asombra, porque fue una cosa gigantesca, no fue una cosita, fue digamos, en la historia mundial hay pocas revueltas tan vigorosas y duraderas como esta, pero no pasó nada al final. ¿Por qué? Porque la burguesía logró que esta energía no se condensara en voluntad política, en organización política. Entonces, el pueblo está bravo, está furioso, pero no logra controlar esta furia y transformarla en propuestas concretas, ¿no? Bueno, y con esto vamos a tu pregunta de la violencia, que es una pregunta muy necesaria. Esto es lo que hay que discutir con mucha calma, que empezamos, pero la Fundación Martí está aquí para fomentar el debate, entonces esto continúa. Cuando yo digo violencia, yo no digo que es la guerrilla, que es la lucha armada. La lucha armada puede ser una parte de este proceso. Lo que yo digo es que si el pueblo es educado durante décadas, que los cambios se dan por adentro de las instituciones, que de mi punto de vista es una cuadratura del círculo, ¿no? Imaginar que por dentro del Estado tú puedes cambiar el Estado que es hecho para preservar el Estado. Eso fue un equívoco terrible de la Unidad Popular. Pero esto no se corregiría a la última hora. Como conversaba con Alberto, yo no puedo ensayar Beethoven durante 4 décadas y al último momento decirle, no, vamos a tocar Tchaikovsky. Porque dice, bueno, pero yo aprendí a Beethoven, no a Tchaikovsky. Entonces, es así que se aprende. Yo creo que la gran, digamos, lección de la UP, digamos, de la derrota de la UP es, bueno, por adentro no se cambia. Y esta es la trampa de los gobiernos progresistas. ¿Qué quiere hacer Lula? ¿No? Quiere cambiar el Estado, el neoliberalismo, por adentro del neoliberalismo. No cambia nada. Entonces, cuando yo digo violencia, es, en el sentido, es la frase de Marx, ¿no? La violencia es la partida de la historia. Es claro que hay una violencia cuando se crea algo.
Cualquier creación implica una negación. Y esto la gente tiene que saber para qué. Para poder estar a la altura de los cambios. Volviendo a los 50 años, ¿no? Yo leí los programas, todos. Pedro Búscolo, yo soy economista, ¿no? Entonces estudiamos la CEPAL, estudiamos Aníbal Pinto y toda la gente. Pedro Búscolo. ¿Cuál era la idea, no? Yo vi la crítica, por ejemplo, se me fue el nombre ahora, que fue ministro de Allende, que era de la izquierda cristiana, que hizo un libro. Mayra. En un ratito viene. Está en el libro, aquí en la nota en roda, pero se me fue el nombre. ¿No? Que él criticaba mucho porque hubo desequilibrios macroeconómicos. Entonces empezó a tener inflación, pero si alguien cree que se hace un cambio al socialismo sin desequilibrios macroeconómicos, es claro que hay desequilibrios macroeconómicos, es claro que hay confusión. Es esto que el pueblo no estaba preparado. Porque, ¿qué es lo que le dijeron? Vamos a cambiar y va a ser con vino tinto y empanada. No, mejor hacer un cambio diciendo va a ser con mucha lucha, mucho sacrificio, pero es lo que hay que hacer porque es lo mejor que hay. ¿No? Entonces yo creo que es en este sentido que hay que discutir muy bien la violencia, porque hay que saber cuándo también, cómo, en qué momento. Entonces hay un momento, digamos, de construcción de poder paralelo y después de choque de los dos poderes, claro que hay, pero este es un proceso que de mi punto de vista es impulsado por los trabajadores, por las masas, y no por un ejército militar. Esto es un elemento del problema, pero es un elemento dentro del proceso. Si este elemento se magnifica, entonces se llega a la conclusión que falta un ejército. Bueno, y si falta un ejército, estamos bien perdidos, porque ellos ya tienen el ejército y no nos va a dejar hacer el ejército. Lo que falta es conciencia, organización, movilización popular, saliendo de las dificultades. Eso más o menos para ponerlo cortito, porque claro que tu tema es mucho más complejo que esto, ¿no? No sé si tienen... ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que llegamos a un tema que es bastante discutible y yo creo que hay varios elementos. Bueno, Plinio explicó muy bien, digamos, la fuerza de la derecha y cómo siempre va a estar destruyendo toda perspectiva de cambio que favorezca al pueblo, eso me parece. Pero yo creo que también nosotros tenemos que detenernos en los proyectos de la izquierda. Y los proyectos de la izquierda, si nosotros vemos hace 30 años, la mitad del planeta estaba en un proyecto que caminaba hacia el socialismo. Y hoy día no hay ningún país en el mundo que camine hacia el socialismo, sino que todos o fracasaron o caminan hacia modelos capitalistas, o sea, se introduce el capitalismo. Entonces ahí la pregunta que indudablemente hay un problema, digamos, de proyecto. Y yo estoy convencido de que el proyecto revolucionario desde su inicio se fue transformando y deformando. A partir duele decirlo porque son proyectos muy valiosos, que yo los valoro y los admiro, pero de la propia revolución rusa para adelante, indudablemente se cometieron errores o no dieron los pasos suficientes para abrir un camino de prospección y de avance hacia el socialismo. Entonces yo creo que hoy día el primer problema que nosotros debiéramos discutir es el programa de transición, para decirlo de alguna manera. Nadie ha hablado del programa de transición. Y la verdad es que nosotros no vamos a poder hacer la revolución de la noche a la mañana, a menos que se hiciera a nivel planetario. Y por lo tanto tenemos que construir un proyecto de transición. Y tenemos que ver dónde está y cuáles son los puntos centrales del proyecto de transición. Yo creo que allí, y por eso cuando me refería a la historia local de Curanilahue, hacía énfasis en el individuo y el ser humano. Yo creo que el individuo y el ser humano tenemos que levantarlo en su mayor dimensión, porque lo que necesitamos es potenciar la fuerza del pueblo, construir fuerza que no se construye en el gobierno, se construye por fuera del gobierno,
se construye a nivel de la base social y se construye de diferentes maneras. O sea, cuando se organiza un sindicato de fuerza, pero cuando se organiza un sector, digamos, que por ejemplo resuelve el problema de la alimentación a través de ollas comunes, es una fuerza mucho más potente. Y si en una población se construye, digamos, el problema de la criminalidad, porque el pueblo se organiza para hacer frente a esa criminalidad, el poder que hay ahí es mucho más potente todavía. Entonces la esencia está en la construcción del ser humano y del proyecto que nosotros tenemos que levantar. Y ese proyecto, y yo creo que ahí recojo lo que dice Plinio, no va en el sentido de que siempre está como primera bandera mejorar las condiciones materiales, sino que en el primer sentido está, y por eso ponía el ejemplo de la pobreza y cómo era allí la felicidad de ese pequeño pueblo, sino que está en la transformación del pensamiento y de las necesidades. O sea, no inventar necesidades que favorecen el capitalismo, sino que afianzarse en las necesidades que son básicas para darle solución a aquello, y eso hacerlo conciencia en el conjunto del pueblo. Y por último, de que la construcción no es para llegar a un gobierno y desde el gobierno ser el paternalista de que le entrega cosas. Porque ¿qué es lo que pasa con los gobiernos reformistas? Los gobiernos reformistas son los más ultra izquierdistas que hay. ¿Y por qué? Lo decía ayer con un amigo. ¿Cómo eso? Me decía, de que un gobierno reformista va a ser ultra izquierdista. Sí, le decía, por ejemplo, el programa de Allende era, pero muy potente. Imagínense ustedes la nacionalización de la banca, la nacionalización del cobre, la reforma agraria. 3 elementos, ya solamente el de la banca, que golpeaban duramente a la burguesía. Para levantar ese programa, indudablemente tenía que contar con una fuerza social, política y militar que tenía que estar presente. Y si eso no estaba, iba a ser aniquilado de la noche a la mañana. Entonces allí había un ultraizquierdismo en esa política, en el sentido de levantar cuestiones sin tener primero que levantar la construcción de la fuerza social, de la construcción de la fuerza popular. A pesar de que era una fuerza popular importante, en ese minuto los partidos de izquierda socialista tenían millones de militantes, ¿no? Pero no había la construcción de poder. Y el concepto, yo diría que el concepto de poder popular, el concepto de construcción de poder popular es una cosa importantísima. Y si somos capaces de construir verdaderamente poder militar en toda su dimensión, que entra en la cosa social, en la cosa política, en la cosa económica y en la cosa militar, indudablemente allí vamos a ser capaces de levantar un proyecto en que podamos enfrentar a las fuerzas enemigas que siempre van a ser superiores. Y por último, ese proyecto no puede ser, y ahí yo empato un poco con los trotskistas, creo difícil que se pueda hacer solo en un solo país. Lo podemos hacer a lo mejor en algunos elementos de políticas de transición, pero tenemos que levantar el proyecto a nivel latinoamericano. Y por eso yo hablaba del concepto de la emancipación de la humanidad, o sea, un proyecto a nivel mundial. Tenemos que levantar un proyecto a nivel mundial, conectarnos con... Esa fue la idea cuando se creó el comunismo, pero desgraciadamente el comunismo se tiñó, digamos, con las políticas estalinistas que desvirtuaron absolutamente, no solamente por la represión, que siempre se habla de la represión de Stalin y todo. No, eso no es lo más importante. Lo más importante de Stalin es su pensamiento retrógrado, su pensamiento que no vio el proceso revolucionario en su profundidad, que sí lo vio Marx. Y él no fue capaz de entender a Marx ni de aplicar lo que Marx decía. Ahí está el problema. Y resulta que todos los movimientos de izquierda a nivel del mundo están teñidos por el estalinismo, de una u otra manera. Incluso nosotros, que éramos muy antiestalinistas cuando éramos militantes, estábamos teñidos también por el estalinismo. Entonces, en ese contexto es cuando yo digo la necesidad de construir un nuevo proyecto. Y ese es el reto que tenemos por delante. Hoy día hay condiciones que son diferentes y estamos ante una emergencia, porque realmente la peligrosidad del capitalismo ha llegado a su límite extremo y no es una ciencia ficción, sino que es una realidad.
Bueno, tenemos ya poco tiempo. Está Rodrigo, no sé si alguien levanta la mano como para saber. No, era precisamente para informar que Bueno, la trabajadora abajo Tenemos a las 9. Mire, como antes que se mueva, así en todo caso, mañana recordarles que abajo hay un foro, perdón, la presentación de una revista muy interesante, Actual Mar. Viene la compañía María Emilia Tillú y Daniel Jadwe a su presentación, eso a las 7 de la tarde. Y por último, quiero darle cuenta una cosa, que a partir de la idea que ustedes escucharon, nosotros esta jornada de rural tenemos preparada para el 2020. Esa es la verdad. Porque nosotros en realidad somos de la idea de celebrar, más que andar conmemorando derrotas. Que la izquierda chilena es buena para recordar la derrota, la muerte y no la victoria. La verdad es que este pueblo tiene victoria, sin duda alguna. Y la más importante es el 4 de septiembre, que se cumple, y nos olvidamos, 53 años, precisamente a esta hora ya los resultados estaban más o menos listos, hace 53 años atrás, el 4 de septiembre, y sí me acuerdo que ayer Alberto Emilio se impuso efectivamente, más allá de eso que dijo, váyanse a su casa, váyanse a su mujer, su niño, dijo que venían momentos muy difíciles, de sacrificio, de mucho trabajo. Lo de empanar y vino tinto, obviamente, en realidad eso también está agradecido por otra frase. Él dice, los cubanos lo hicieron con rol y no sé qué otra cosa. Ah, y con tabaco. Bueno, y con los chilenos vamos a hacer con empanar y vino tinto, que fue una comparación con cosas. Pero la noche del 4 de septiembre él dijo una cosa, venía momentos de muchos sacrificios, de mucho trabajo, y creo que anuncia también de momentos difíciles, ¿te fijas? Pero hoy efectivamente se está conmemorando una fecha importantísima, y esto es importante, porque hoy la derecha está diciendo en Santiago, porque un año atrás, como avanzaron el rechazo, que este 4 de septiembre hay que celebrar en Chile, porque este 4 de septiembre el medio unió a Chile, no el 4 de septiembre nuestro, el dinero los 12 de septiembre. O sea, a ese nivel de descaro se está llegando con el lenguaje. A ser consecuentes son las 9 puntos y tenemos que terminar porque como trabajadores nosotros tenemos que y nos vemos mañana abajo, compañeros. Muchas gracias por la asistencia. Y lo compramos por el medio que dio una diseñada. Un paso Estaba viendo